la punta adelante. El micrófono se coge. ¿Por qué surgió este debate? Hace unos 2 meses, en la Fundación Alejo Carpentier, el doctor Torres Cuevas dio una conferencia sobre el canterismo y la doctora Pogolotti preguntó que qué había pasado con la maleta de Chivas, qué había en la maleta de Chivas. Newton, que estaba allí, respondió que él le había preguntado a Conchita, le había preguntado a Enrique de la Osa, Conchita Fernández, secretaria de Chivas, y Enrique de la Osa, periodista de Bohemia, muy cercanos, colaboradores de Chivas, y no habían querido responderle. Eso dio pie a que surgiera la idea de hacer este encuentro de hoy, que se iba a hacer en la Fundación Carpentier y que después Nancy Morejón sugirió que se hiciera aquí en la UNED. La cuestión es tratar de precisar un hecho que sigue apasionando y que sigue dividiendo a la opinión pública, y que prueba de eso es la cantidad de personas que se han reunido aquí en la tarde de hoy. ¿Existieron esas pruebas? ¿No existieron? Chivas pensó contar con ella y no se la dieron en el momento preciso, como dice Conchita Fernández, que no nos la entregaron a tiempo, que si las pruebas estaban en la embajada americana, que si Chivas fue manipulado por otras personas que le prometieron las pruebas y no se las dieron. En fin, eso es lo que trataremos de precisar hoy en un debate que lo va a llevar, en la parte central lo va a llevar el compañero Newton, pero que hay otras personas que van a intervenir, como Lela Sánchez, la hija de Aureliano, Raulito Roa, Ana Cairo, Marlene Nick, que ha venido desde Miami precisamente a esto. Y entonces, en fin, ahora, también hay una cosa que a pesar del tiempo transcurrido, 62 años transcurridos, yo me pongo a pensar, ¿no? Era necesario buscar la corrupción de un gobierno en el exterior, cuando era un gobierno corrupto, independientemente de la honradez del ministro de Educación, o hacer lo que hizo después Fidel con Julio Trigo y otros compañeros, de buscar aquí en las fincas que eran propiedad del presidente, donde salieron no pocos trapos sucios. También pienso que a 62 años de este incidente, que independientemente de la opinión que podamos tener hoy acerca de Chivas, de su conducta, de su actitud, etcétera, etcétera, lo que es importante es decir que la prédica de Chivas, o el ejemplo de Chivas, o el relieve político de Chivas, no se metió nunca en una maleta, no estuvo ni está en una maleta, sino que está en su trayectoria pública y en definitiva en la forma que supo impulsar a una generación que después va a saltar en Moncada. Eso es lo que yo quería decir. Le doy la palabra a Newton Miranda. Aquí, por aquí, ¿no? Bueno, le agradecemos a los asistentes su presencia y le damos la bienvenida a Max Lesnick. Su viaje de Miami le da más colorido a esta actividad. Resulta interesante que después de 60 años de haber muerto Chivas todavía despierte interés aquel hecho. Esta es una señal de la importancia de algunos asuntos históricos. No está de más pedirle a los asistentes que mantengan la calma y el orden para darle mayor relevancia a la cita. Antes de comenzar a exponer mis argumentos sobre si existían o no las... Tienes que coger el micrófono en la mano. No, Antes de comenzar a exponer mis argumentos sobre si existían pruebas o no en la maleta de Chivas, deseo explicar a los asistentes los elementos que influyeron para retomar este hecho histórico. En el 2005 publiqué un libro, General Regreso, donde contaba la historia de este suceso, por el cual recibí el premio La Crítica de ese año. Pensé mal cuando creí o supuse que todo lo relacionado sobre aquel hecho quedaba esclarecido. No resultó así.
Bastantes personas tienen criterios diferentes al mío sobre la persona de Eduardo Chivás. Encontré un artículo de Elías Acosta publicado el 25 de agosto del 2007. Las ideas de Eduardo Chivás están vigentes. Otro de Fernando Martínez Heredia, recuerdo y vigencia de Eduardo Chivás del 22 de abril del 2009. A lo anterior se sumó otro elemento casual, es el hecho de la doctora Pogolotti y demás. No se lo leo porque lo traía aquí como una manera de esclarecer de que, bueno, detrás de esto, pues la razón era que la duda que existía, pues era mejor resolverlo. No sigo explicando otros detalles para no ser cargante la exposición. Doctores, profesores universitarios, hasta dirigentes de la revolución tienen otra opinión. Ese es su derecho y también el mío a exponer las razones. Sin lugar a duda que estamos en presencia de una batalla de ideas que bien podría titularse Historias mal contadas o argumentos inconclusos de la historia de Cuba. Con todos estos vientos en mi contra, no resulta cómodo mi posición. Indirectamente estoy rebatiendo opiniones de personas ilustres. No es mi propósito ganarle a otros la porfía. Aspiro que sea la verdad la única triunfadora y por ende la historia de Cuba. Esta amigable batalla la gana el que exponga más y mejores evidencias. No aspiro a convertirme en un cruzado contra Chivás, aunque sí soy un cruzado por la historia del país, por la cual sí vale la pena hacerlo. Porque si los pueblos no conocen su historia, están condenados a repetir, lo cual significa no avanzar, quedarse en el mismo lugar y hasta en retroceder. No quiero que mi país se mire en ese espejo. La revolución no está solo en la modificación de las relaciones económicas y políticas, también en la cultura. Ese desconocido aspecto está esperando por nosotros. En el terreno de la cultura nos falta hacer una revolución. Para mí, cultura es sinónimo de aprendizaje. Y España y Estados Unidos fueron nuestros maestros durante 4 siglos. Arrastramos ese lastre y aún nos cuesta trabajo desprendernos de él. Durante ese periodo se desarrollaron la imaginación, la creatividad, el choteo y otras características que se constituyeron en rasgos sobresalientes de la manera cubana de ser. Aprendimos a resistir utilizando el choteo y la imaginación y a rebelarnos cuando la opresión se hizo mayor. En ese toma y daca aprendimos muchas lecciones, entre ellas a oprimir, también a ser intolerantes y a ocultar la verdad. En nuestra vitaminosis cultural no hemos sabido voltear la mentira y poner la honestidad por encima. Una vez José Martí nos advirtió, el trabajo no está en sacar a España de Cuba, sino en sacárnosla de las costumbres. Hay muchos intereses en los hombres por hacer triunfar sus puntos de vista, aunque sea engañando, otro rasgo de nuestra cultura. Como método me adscribo a la escuela de los historiadores que fomentan la duda. Muchas veces me he preguntado si los historiadores ayudamos al país con nuestros libros y no seguir repitiendo los errores de antes. Si ayudamos con ello a crear conciencia, a ser mejores ciudadanos. La historia tiene una proyección de futuro por su potencia transformadora como herramienta de cambio social. El esclarecimiento de las ideas puede ayudar a la transformación necesaria. La vida es acción, no lección. Procuren entender y fórmense en el propósito de no conformarse. Si nuestros progenitores se hubieran conformado, Cuba seguiría siendo colonia y colonia de España. Vivir es cambiar siempre para progresar, nunca para estancarse o retroceder. A los encargados de manejar la historia les es aplicable lo que Marx dijo de los filósofos. Hasta ahora se han encargado de interpretar el mundo y lo que se trata es de transformarlo. Creo firmemente que la historia puede ayudarnos a hacer de Cuba un país mejor, porque a todos los hombres que han llegado a la máxima posición les importa cómo serán juzgados por el tribunal de la historia. Llámense Gerardo Machado, Fulgencio Batista u otro. Los historiadores tienen esa arma poderosa, la de dibujar el perfil de los hombres, la de juzgar ante el tribunal de la historia a sus defendidos o acusados. En estos momentos estamos en la actualización de nuestro modelo económico
y bien pudiéramos pedir prestado el nombre y utilizarlo para la actualización de la historia. También ella debe ser actualizada porque ha sido manipulada y maltratada. Es necesario dejar esclarecidos asuntos que van desde lo más pedestre hasta lo más sobresaliente de nuestra vida. Arrastramos mentiras seculares, como la afirmación de que los gobiernos auténticos se habían hundido en la más desenfrenada corrupción. Dos ejemplos bastan para dudar de tal aseveración. Grau San Martín y Segundo Curtis murieron tranquilos en sus casas en La Habana. Cuba llegó a ser el segundo país de América con más reservas monetarias. En 1950 se acumularon en la Tesorería General de la República 464 millones en oro, plata y dólares. Y el 7 de octubre de 1949 se entregó al Banco Nacional de Cuba sus depósitos, informando que tenía 207 toneladas de oro y 2.000 toneladas de plata, además de 75 millones en dólares y 5 millones certificados plata. Chivas fue un arriete contra ambos gobiernos, pero no actuó igual durante el gobierno de Batista. Sin embargo, solo de imaginarme, si Chivas viviera aún, ¿qué diría de nuestra campaña de anticorrupción? Si pudiera hablar y enarbolar su consigna, vergüenza contra dinero, si Fidel afirmó que la revolución podría ser derrotada desde adentro por la corrupción en Esteban Morales, por repetirlo, lo expulsaron del partido, me imagino entonces las consecuencias para Chivas. Unos pocos ejemplos bastan para descubrir cuántas historias mal contadas existen, solo debido a intereses políticos y económicos. Los metros que se robó Carlos Miguel de Céspedes para hacer la carretera central, el brillante del Capitolio aparecido en la mesa del presidente Grau San Martín, o la muerte de Aracelio Iglesias, o cuando se cita a José Manuel Alemán como el mayor ladrón del tesoro público. Se está ocultando por intereses políticos al mayor ladrón y asesino de nuestra historia, Fulgencio Batista. Con esto no estoy exonerando a Alemán, sino situándolo en el segundo lugar. Sin embargo, me pregunto, ¿qué se ocultará detrás de ese supuesto error de omisión o apreciación? Debemos desenmarañar los antecedentes que nos permitan entender lo que somos, que tanta falta nos hace. Después de esta introducción, vayamos al asunto que aquí nos reúne. La maleta de Chivas, ¿tenía o no prueba? Comenzaremos de una manera cronológica. Primero por los antecedentes de Eduardo Chivas hasta llegar a la polémica con el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango. En la maleta que llevaba ese día decía tener las pruebas sobre el robo del desayuno escolar. Repasemos antes su historia, que comienza en 1927. Trataré de atenerme a los principios que rigen esta época de la comunicación, breve, ameno y conciso. De la prórroga de poderes de Machado surge Chivas. Espera, aguántame que sí, que tengo. ¿Qué están? Te fuiste para arriba, ¿no? No, así. Puede volver a la oreja. No. Gerardo Machado ascendió en 1925 a la presidencia de la República. 2 años después pretendió permanecer en el cargo por más tiempo. Desarrolló toda una maquinaria política para lograr sus deseos, seguir siendo presidente. El engendro fue presentado en la Cámara a las 3 de la tarde del día 28 de marzo de 1927, presentado como un proyecto de ley modificando la Constitución. La sesión se declaró permanente y terminó a las 10 de la mañana del 29, quedando aprobada una ley que muy contados representantes habían tenido en sus manos. A esta acción no faltó la reacción. Un grupo de cubanos procedentes de diferentes partidos formaron la asociación Unión Nacionalista. Lanzaron un manifiesto al país contra la reelección presidencial. Firmaban el manifiesto Enrique José Barona, Carlos Mendieta, Juan Alberto Gómez, Cosme de la Torriente, Roberto Méndez Peñate, entre otros. Miles de estudiantes se reunieron el 30 de marzo en el Estadio Universitario y acordaron una breve declaración de condena al proyecto de ley de reforma constitucional y prórroga de poderes. A partir de entonces, la lucha entre Machado y su contrincante adquirió un carácter cada vez más violento.
De esta hornada subieron muchos hombres, conocidos en esta historia reciente: Antonio Guitera, Carlos Prillo, Fulgencio Batista y Eduardo Chivás. Durante 3 años, cada uno de los mencionados tomó un rumbo en la lucha, hasta el 12 de agosto de 1933. Ese día Machado huyó. Después vino la pentarquía y el gobierno de los 100 días, presidido por Ramón Grau San Martín y Antonio Guitera. La posición de Chivás y el gobierno de los 100 días. Su primer encontronazo con el gobierno surge por la muerte de un estudiante, Mario Cadena. Chivás va a ver a Grau para hablarle del asunto. El gobierno de Grau y Guitera llevaba 96 días en el poder y su situación se hacía cada vez más difícil. Al mediados del mes de diciembre de 1933 ocurre un incidente. Es asesinado el estudiante de 19 años de edad, Mario Cadena, detenido por soldados vestidos de paisanos, conducido al campamento de Columbia. Después aparece tirado en la calle, asesinado y torturado. Fue el primer hombre asesinado después de la caída de Machado. Al practicarse la autopsia, comprobaron que le habían arrancado las 2 tetillas, al parecer con un alicate, el brazo derecho fracturado por 2 lugares, los órganos genitales destrozados, arrancadas uñas de los pies, 30 punzonazos en el cuerpo y el ojo izquierdo reventado, roto el dedo del medio de la mano derecha y de remate 2 balazos en la nuca. En ese momento muchos revolucionarios renunciaron a todo vínculo con el gobierno de Grau, si no se sometía a jurisdicción civil a los militares implicados. Chivás hizo del hecho una crisis. Fue a ver a Guitera y le pidió que renunciara. Este le dijo: la revolución no va a detenerse por un muerto, ya ha tenido miles. También visitó al alcalde de La Habana y lo convenció a renunciar. Su sostenida campaña puso a la universidad en contra del gobierno y del directorio. Chivás, en compañía de otros estudiantes, fue a Palacio y conversó con el presidente. Este es el diálogo entre los dos. ¿Y qué creen ustedes que debo hacer?, preguntó Grau. Porque la realidad es que para llevar adelante las leyes que dicta la revolución hay que contar con las Fuerzas Armadas. Es utópico pensar que las leyes puedan cumplirse sin el ejército. Chivás: hay 2 caminos a seguir: entregar el poder a un nuevo gobierno revolucionario que no tenga, como tenemos, la repulsa de la opinión pública, para que ese gobierno, con el apoyo del pueblo, reduzca al ejército a sus funciones propias y salve a la revolución que ya nosotros no podemos salvar, o bien dejarle el poder a los militares, que son los que están mandando y cometiendo toda clase de desafueros, para poner de manifiesto la realidad y para que todo el mundo sepa dónde está el mal y se una para atacarlo. Grau: en fin, ¿creen ustedes que debo hacer? Otro de los compañeros de Chivás dijo: renunciar, doctor Grau, y le voy a dejar la presidencia para que se la cojan los políticos. Ustedes están impresionados, se han acobardado. Algunos días después de aquella conversación con Grau, un diario publicó una noticia. El líder estudiantil, Eddie Chivás, que estuvo en Columbia con otros elementos revolucionarios, ha dicho que la permanencia del doctor Grau San Martín en el poder significaba la anarquía y la desilusión de la República, agregando que el gobierno de Grau no estaba haciendo revolución, sino perturbación, y que era preciso un nuevo presidente provisional que tuviera la confianza y el apoyo del pueblo cubano, y que por esa razón no podía serlo ningún miembro de la Junta Revolucionaria ni del gobierno de Grau. Terminó declarando que debía actuarse con el mayor desinterés para la República. Manifestación organizada por Chivás. Del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana salió una manifestación estudiantil rumbo a Palacio. Chivás iba con los estudiantes gritando: King Kong, que se vaya Ramón. A su vez, Guitera lanzó la consigna: con San Martín hasta el fin. Al ser informado, el presidente fue a la cochera, ordenando se abriera la puerta que daba a Monserrate. Con pasos largos atravesó el césped aledaño a las paredes laterales de Palacio, desembocando entre los manifestantes con quienes se mezcló. Todo a un ritmo rapidísimo. Todos pensaron en lo peor ante lo ardiente de gestos y voces de la muchachada.
Grau sorprendió a sus adversarios y ya entre ellos les habló. Aquella masa humana se dividió. Unos aplaudían el gesto del presidente, otros no. Pero al cabo de unos pocos minutos todos escucharon sus palabras. La disolución de los manifestantes después fue una cosa de pocos instantes. Sereno y decidido ganó un tanto ante la juventud, pero su gesto pudo más y los manifestantes se marcharon. Veamos la revelación. Veamos la relación de Guitera y Chivás. Me gustaría que Lela Sánchez, que se encuentra entre nosotros, contara la visita que hizo con la doctora Ada Curí, la esposa de Raúl Roa, a la casa de la calle Calzada. Lela. Eche la silla para acá si quiere. No, mira, déjame donde estoy, por favor. Realmente Newton quería que yo decía, quiero agradecerles a la NIAC, a Newton y al compañero Ciro Bianchi mi presencia aquí, es decir, el hecho de poder en un día como hoy hablar en mi país sobre el problema de la maleta de Chivás. Esta historia que cuenta Newton es una historia que ocurrió, no es esencial en la vida de Chivás, ni en la vida de mi padre, ni en la maleta, pero un poco da la imagen de lo que la personalidad que tenía Chivás. Mi tía y mi abuela me contaron siempre, y después me lo repitió Ada, esa idea del que habla Newton, me contaban siempre una anécdota que está en el libro que yo escribí sobre una presencia de Chivás en casa de mi tía. En casa de mi tía vivía escondido Antonio Guitera Holmes, estuvo 8 meses escondido ahí antes de ir para el Morrillo. Chivás tenía una cierta relación, yo creo que amorosa con mi tía, o sea, estaba más o menos enamorado de mi tía, y iba mucho por allí, le prestaba el carro a tía, etc. Y un día parece que con el afán de impresionarla, llegó muy entusiasmado, contando cómo él acababa de venir, estaba emocionado, entusiasmado, porque acababa de venir de una reunión con el gran revolucionario Antonio Guitera Holmes. Realmente, detrás de la puerta de la sala donde estaba conversando con mi tía y con mi abuela, estaba Tony, que estaba escondido en casa de tía, y Tony se estaba riendo. O sea, esto forma parte de la manera en que Chivás se desarrollaba aún en épocas tan tempranas como 1935. Y de esto es que el compañero Newton quería hablar. Cuando termine esto, yo quisiera hacer cuando termine la conferencia, una breve exposición sobre la maleta de Chivás. El primer tiro de Chivás. El 14 de noviembre de 1939, Chivás estuvo reunido con unos amigos en un café situado en San Lázaro y Hospital. Al día siguiente, 15 de noviembre de 1939, comenzaría la importantísima elección para delegados a la Asamblea Constituyente. Una lista de 916 candidatos a elegir 76 delegados confeccionarían la nueva Constitución de la República, la Ley de Leyes. Al salir electo para tan importante evento, era la aspiración de cualquier político. Lo contado de aquí en adelante está tomado de la declaración de Chivás a un juez por los sucesos ocurridos ese día. Terminada la reunión, alrededor de las 6 de la mañana, Chivás se dirigió solo a la playa de Marianao con la finalidad de tomar aire, según declarara. Casi llegando a la playa de Marianao, notó que un automóvil oscuro, marca Chevrolet o Ford, cuyo número no vio, al parecer le seguía. A pesar de ello, continuó su marcha y al llegar a los kioscos finales de la playa, se dirigió a la avenida del Gran Boulevard en dirección al lago del Country Club. El automóvil le seguía, casi 2 cuadras del último kiosco de la playa. Se detuvo y bajando del mismo salió al encuentro del vehículo. De su interior salieron 2 hombres, ambos de raza blanca, y uno de ellos le hizo un disparo a corta distancia. Los individuos se marcharon del lugar. En el hospital dijo: no se preocupen de averiguar, muero por la revolución, voten por Grau San Martín. En cuanto al móvil del hecho, lo atribuyó en primer término a una agresión por parte de algún grupo político, pero por ahora no se atrevía a formular cargo concreto contra nadie determinado, a pesar de haber recibido avisos amenazadores que algunos atribuyen a la naturaleza de la compañía política que se sigue en su contra. Cuando el fiscal de la causa lo interrogó, le dijo:
que creía poder reconocer al autor de la agresión. Podía asegurar que el gobierno no tiene intervención en este hecho, por las atenciones que recibiera desde el primer momento de las autoridades. La agresión no procede de nadie de su propio partido, por no existir en su seno división alguna ni problema personal, dijo. Estos datos los obtuve de la causa número 1214 de 1939 sobre Eduardo Chivas, el juzgado de instrucción de Marianao. En una entrevista con Salvador Vilaseca me contó: el doctor Francisco Boté fue miembro del Comité de Huelga de marzo de 1935 y miembro fundador de Izquierda Revolucionaria. Después se graduó de médico. Chivas era su amigo y lo fue a ver para preguntarle dónde podría infligirse una herida que no lo liquidara. José Francisco le enseñó a Vilaseca la pizarra donde estaba dibujada la forma en que Chivas tenía que darse el tiro para no tocar ningún órgano vital. Se dio el tiro un día antes de las elecciones a la constituyente. Esto significó que quedó en segundo lugar en las elecciones. Con posterioridad, Lincoln Rodón fue a ver a Chivas y le preguntó dónde había tirado la pistola. Chivas le contestó que en el río Quibú, donde la encontró en el lugar donde Chivas le dijo. Esto es contado por Salvador Vilaseca. Los torcedores. Reunión en Los Torcedores. En 1939, en víspera de la Asamblea Constituyente, los exiliados regresaron al país. En la Sociedad de Torcedores San Miguel, entre Márquez González y Lucena, Chivas polemiza con líderes de la naciente CTC sobre el caso del líder obrero y traidor Juan José Arévalo. Aplasta la argumentación contraria enarbolando un sobre en el que dice tiene las pruebas de sus acusaciones, pero no necesita abrirlo, ha vencido. Al salir le preguntan los que lo acompañan en la polémica, entre otros Prío e Inocente Álvarez: Eddie, ¿qué es lo que tú tienes en el sobre? Lo abre, saca unos papeles, están en blanco. Su convicción y la de todos, aún sus oponentes, es tan rotunda que bastó su gesto para dirimir la polémica. Esto lo cuenta Mario Cuchilán. La versión de Rubio Padilla. Se le atribuye a Chivas haber propuesto a Ramón Grau San Martín para presidente en 1933. Veamos lo cierto del hecho. Rubio Padilla, uno de los integrantes del directorio del TENTRA, lo explicó en 1985. No, Chivas no intervino absolutamente para nada de eso. Es más, tengo entendido que Chivas no estaba ni en la reunión, porque años más tarde él me confesó a mí que él no había estado en esa reunión. Yo específicamente no me acuerdo de él participando del debate, pero en otro episodio posterior de Chivas, en la época que cantaba las glorias de Grau, en víspera de la jornada gloriosa del 1 de junio de 1944, me fue a ver para que yo le hiciera la historia de cómo había sido elegido Grau. Y en esa época yo no quería de ninguna manera que llegara a oídos de Gustavo Cuervo Rubio. Yo estúpidamente creía que Gustavo no sabía la verdad de cómo había sido la revocación del voto de confianza, porque él estaba en su casa esperando que lo fueran a buscar para llegar a Palacio, puesto que formalmente se le había ofrecido la presidencia de la República. De cualquier forma, yo no tenía interés alguno en publicar la verdad de cuál había sido el mecanismo de la revocación del voto de confianza. Yo no estaba empeñado en divulgar el mecanismo de la revocación, pues a mí me dolía haber herido en el orden personal a Gustavo Cuervo Rubio. Y cuando le hice esta historia a Chivas, le advertí repetidas veces que no quería de ninguna manera que él lo dijera por radio. Contaba a él por entonces con una transmisión de media hora cada domingo y la dedicaba a propaganda política. Y como estábamos en víspera de los comicios de 1944 que determinaron la elección de Grau como presidente constitucional, parte de la labor de propaganda de Chivas estaba dirigida a poner a Grau por las nubes. Así las cosas, Chivas fue a verme porque quería saber cómo había sido elegido Grau como presidente. Le hice el relato en estos mismos términos, pero le advertí que yo no quería que aparecieran en la historia el hecho de mi entrevista,
de la información obtenida en casa de Gustavo Cuervo Rubio, ni que eso lo había obtenido yo. El siguiente domingo Chivas contó su historia por radio, pero como él suponía, a mí o me sabía imposibilitado de aclarar las cosas porque yo no quería decir toda la verdad. Él se atribuyó a sí mismo todo eso que yo he contado acerca de lo que pasó el 9 de septiembre de 1933. Y así apareció él citando a la gente, solicitando la revocación del voto de confianza y proponiendo a la vez la designación de Grau. La ilustración histórica de este episodio por parte de Chivas fue tan burda que me dijo que él no había asistido a esa reunión y que si había estado no se acordaba absolutamente de nada. Que el mismo Grau me llamó a mi casa para pedirme que hiciera una aclaración de eso, porque el relato de Chivas era una sarta de mentira. Es decir, al propio Grau, que estaba beneficiándose de la propaganda de Chivas en ese minuto de su vida política, le molestó la adulteración tan gruesa del asunto. Yo le contesté a Grau que no tenía interés en aclarar eso, que si a él le molestaba tanto que Chivas hubiera adulterado lo ocurrido, que lo aclarara él, que sabía la verdad de lo que había pasado. Por supuesto, Grau no aclaró nada porque en ese momento a él no le convenía pelearse con Chivas y perder el apoyo radial que le estaba dando Chivas, y la cosa quedó así. Nunca se aclaró el asunto. De manera que después que Chivas brindó a la publicidad su falso relato, que yo no rectifiqué por las razones explicadas, muchas personas, al referirse a la elección de Grau, lo hacen tomando como base la narración de Chivas, que no es más que una adulteración de la verdad, por lo menos en cuanto a los personajes. Debo decir que en mi libro, Aquella decisión callada, yo también fui de las personas que ayudó a divulgar esa mentira. También puse que Chivas había sido uno de los proponentes de Grau para presidente en 1933. Algún tiempo después, a mediados de 1946, se avisó el futuro electoral de 1948, maniobra para ser el candidato del PRC, surgimiento del PRC. El nacimiento del futuro partido ortodoxo tiene sus raíces en las aspiraciones presidenciales de Chivas. A mediados de 1946 comenzaron a perfilarse sus intenciones. El día 7 de julio, Emilio Ochoa, a través de los micrófonos de la CMQ, anunció la candidatura presidencial de Eduardo Chivas. Una semana después, el 14 de julio de 1946, la Asamblea Provincial Auténtica de Oriente, presidida por Emilio Ochoa, hizo la proclamación. Convinieron entonces Chivas y Emilio Ochoa la conveniencia de notificar al doctor Grau tal decisión. Grau no solo era el presidente de la República, también presidente del Partido Auténtico. Querían presentarle un hecho consumado. Visitaron a Grau en la mansión ejecutiva. Él los escuchó sonriente y, haciendo uso una vez más de su inagotable vena festiva, le expresó que nada malo veía en la proclamación del impetuoso senador, insinuándole al señor Ochoa que él también debía proclamarse candidato presidencial, ya que entendía que mientras más aspirantes tuviera el PRC a la Suprema Magistratura Nacional, más poderoso se mostraría. Chivas y Ochoa salieron muy contrariados de la entrevista. No es cierto, como se ha dicho, que el partido ortodoxo surgiera a la vida con el único propósito de combatir las lácaras del gobierno de Grau. Juzgado a la luz de la crítica, no puede ser considerado como un credo, sino como un método. No se trata del surgimiento de un partido para hacer justicia, sino de un trámite electoral, tan bueno o tan malo como lo realizado por todos los partidos políticos. Y al interpretar como falta de calor la aspiración de Chivas, la palabra del presidente, decidieron ir a la formación de un nuevo partido. Ese mismo día, a esa misma hora, decía Grau, surgió en el despacho del presidente de la República el Partido Ortodoxo. Todo lo demás que se diga con respecto a esto es puro paisaje. Bueno, lo de Raulito. Sí, doctor Roa, tiene la palabra. Doctor Roa. Raulito. No está. Raulito, el
la historia contada en tu libro sobre la conversación en casa de Silvia Martel. Ven para acá. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a Ciro y a Newton por invitarme. Saludos a los amigos. Sí, en el libro mío, en El Torrente, cuento algo que me contaron mis padres y es lo siguiente. En fechas anteriores a las elecciones presidenciales de 1948, por un lado se perfilaba la posibilidad de la candidatura de Carlos Prío y por otro estaba la aspiración de Eddie Chivas y por supuesto lo que ya dijo Newton, que era la posibilidad de la creación de un partido que se separaría, porque en general casi todos venían del Partido Auténtico, incluyendo a Chivas, se separaría del Partido Auténtico para aspirar a la presidencia Chivas si él no era el candidato del Partido Auténtico. Esta conversación tiene lugar en casa de Silvia Martel, que era una compañera tanto de Chivas como de mi padre, y de muchos otros revolucionarios del 30, que había sido la esposa de Ramón Mongo Millar, que había sido también amigo de todas estas personas. Y Eddie en aquella época, Silvia era una mujer muy buena moza, por cierto, yo la recuerdo de muchacho, pero no dejé de admirarla, era una mujer muy bonita. Y parece que Chivas estaba medio enamorado de Silvia o le estaba haciendo la corte, y fue ese día, como iba muy a menudo a casa de Silvia Martel, y ese día estaba también allí Juan Bosch, el escritor y político dominicano que estaba entonces exiliado en Cuba y que era muy amigo de Prío, amigo de Eddie también, y amigo del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, al cual era muy cercano. En esa oportunidad, lo que me contaron mis padres fue que que Juan Bosch se dirigió a Chivas y le dijo: mira, Eddie, tú no debes irte del Partido Auténtico, porque en realidad tú eres una de las grandes fuerzas del Partido Auténtico y vas a desgajar el partido. Si tú te vas, ese partido va a quedar en cierta medida cojo. Y Chivas le dijo: bueno, dile a Grau que proponga mi candidatura a la presidencia de la República y entonces no me voy. Esa es la historia.